Buenos días, tardes o noches, ya me conocen, y por si no, mi nombre es Limber Cruz Lara, y el día de hoy abordaré el tema de cápsulas gelatinosas flexibles. Acompáñenme. That's it, Brian? Yes. Los temas que abordaremos son los siguientes: descripción, clasificación de las cápsulas, características, estudio general de componentes como gelatina y excipientes alternativos, otros componentes, cápsulas flexibles, características generales y clasificación, material de relleno de cápsulas blandas, fabricación manual de cápsulas flexibles, controles de cápsula, métodos de fabricación industrial y la conclusión. Se definen cápsulas como formas farmacéuticas sólidas, destinadas a la administración por vía oral, cuya cubierta puede ser dura o blanda y poseer forma y capacidades variables. Las cápsulas pueden ser de gelatina o de otras sustancias de similares características, diseñadas para albergar en su interior una determinada capacidad, incluyendo el principio activo y excipientes. Clasificación de las cápsulas. Las cápsulas se clasifican en amiláceas y gelatinosas. Las amiláceas son sellos u obleas. Las gelatinosas, duras o gelotubos, y blandas o flexibles. Como podemos ver en la imagen, las cápsulas duras constan de dos cubiertas cilíndricas cerradas por un extremo, que encajan entre sí. Las cápsulas blandas, su cubierta es de mayor grosor que la de las cápsulas duras, estando constituida por una sola pieza y pudiendo ser de diversas formas y tamaños. Las cápsulas gastroresistentes son cápsulas de liberación retardada, diseñadas para resistir a los jugos gástricos y liberar su contenido a nivel intestinal, o bien su cubierta es gastroresistente, o se trata de cápsulas duras o blandas recubiertas de material gastroresistente. Cápsulas de liberación modificada. Estas cápsulas poseen la propiedad de modificar la velocidad de absorción, el lugar o el momento de liberación de su contenido, ya sea por haber sufrido un proceso destinado a conferir dichas propiedades o por contener excipientes especiales. Sellos u obleas. Consisten en una cubierta dura prefabricada de pan ácimo que contiene una dosis única de principio activo. Necesitan ser hidratados antes de su administración, por lo que se deben sumergir en agua unos cuantos segundos antes de ingerirse. Características: contener fármacos sin que se perciba su olor o sabor. Tamaños de 5 milímetros a 2 centímetros. Dosificar líquidos o pastas que no se disuelvan en las paredes. Dosificar sólidos disueltos en un excipiente adecuado. Las ventajas e inconvenientes son similares a las cápsulas de gelatina dura. Las vías de administración son orales, vaginales con forma ovoide y rectales con forma alargada. Estudio general de componentes, gelatina y excipientes alternativos. Gelatina. La gelatina es una mezcla de proteínas extraída del colágeno animal, derivado de las pieles animales, tendones, cartílagos y huesos, bien por hidrólisis parcial ácida o por hidrólisis parcial alcalina. De estos procesos se obtienen dos tipos de gelatina, llamados tipo A y tipo B. El tipo A se obtiene por un tratamiento ácido sobre la piel porcina, mientras que el tipo B se obtiene usando un tratamiento alcalino sobre huesos desmineralizados, tras lo cual se extrae la gelatina mediante una serie de lavados en agua caliente. Las soluciones de gelatina son enfriadas para formar un gel de mayor o menor consistencia. La consistencia es una medida de la rigidez de la gelatina y que debe ser alta para las cápsulas duras, mientras que para las blandas o flexibles interesa que presenten valores más bajos. Los puntos isoeléctricos del tipo A y del tipo B son distintos, entre 6,0 y 9,5 y entre 4,7 y 5,6 respectivamente, resultando solubilidades diferentes en función del pH. El uso de la gelatina como material
para cápsulas es debido principalmente a sus excelentes propiedades físico-químicas, biológicas y mecánicas. Es un material no tóxico usado como componente alimentario, soluble en fluidos biológicos a temperatura ambiente, con buenas propiedades reológicas a altas temperaturas y que realiza una transición de sólido a gel a relativamente bajas temperaturas. No obstante, si la gelatina proviene de fuentes bovinas, es importante contar con las suficientes garantías sanitarias para evitar la posible transmisión de encefalopatía espongiforme bovina. Excipientes alternativos a la gelatina: hidroxipropilmetilcelulosa o HPMC. Es un polímero derivado de fibras de celulosa insolubles en agua, muy utilizado como excipiente. Es capaz de encapsular sólidos, semisólidos o líquidos y está indicado para recubrimientos de liberación modificada, presentando buena adhesión a películas acuosas. Pululano. El pululano es un polisacárido hidrosoluble usado ampliamente en la alimentación. Se elabora a partir del maíz mediante procesos de fermentación. Apenas es digerido en el tracto gastrointestinal superior, mientras que hay disgregación total de la cápsula en intestino grueso. Las características de solubilidad, apariencia y compatibilidad con excipientes son muy similares a la gelatina, siendo este además un excipiente de origen no animal, por lo que puede cubrir necesidades dietéticas o culturales de ciertos grupos de pacientes. Otros componentes: plastificantes, conservantes, colorantes, opacificantes, humectantes y materiales gastroresistentes. Otros componentes: plastificantes. La función de los plastificantes en la pared de la cápsula es reducir la rigidez de la gelatina y aportarle flexibilidad. Por lo tanto, la diferencia entre las cápsulas de gelatina dura y las blandas es que estas últimas contienen una cantidad apreciable de plastificantes. El glicerol fue el primer verdadero plastificante usado en cápsulas y es todavía ampliamente utilizado. Conservantes. Los conservantes tienen como función evitar la proliferación bacteriana y fúngica en el proceso de elaboración de la gelatina. Por esto son normalmente añadidos durante la preparación de la solución de gelatina. Opacificantes. Los opacificantes tienen como función evitar el paso de la luz a través de la cápsula, garantizando así la estabilidad de sustancias fotosensibles. Un ejemplo de opacificante es el dióxido de titanio. Colorantes. El uso de colorantes en productos farmacéuticos tiene principalmente una función estética, tanto en la facilidad de identificación como en el efecto psicológico y en la aceptación por parte del paciente. Humectantes. Los humectantes son añadidos a la gelatina para facilitar la humectación y disgregación de la cápsula una vez administrada en el estómago. Uno de los más utilizados es el laurisulfato sódico, que es usado como agente tensioactivo y que permite reducir eficazmente la tensión superficial de la solución de gelatina. De esta manera se favorece una formación uniforme de película sobre los moldes. Materiales gastroresistentes. La mayoría de las cápsulas están diseñadas para liberar sus contenidos tan pronto como se disuelven en los jugos gástricos. No obstante, algunos ingredientes activos necesitan ser liberados de una manera distinta y las cápsulas son recubiertas con varios polímeros o la cubierta de la cápsula es tratada para modificar sus propiedades de solubilidad. Características generales de las cápsulas flexibles. Las cápsulas flexibles, también llamadas cápsulas gelatinosas blandas, poseen cubiertas de mayor grosor que las cápsulas de gelatina rígida. Esas cubiertas
pueden ser de diversas formas y constan de una sola pieza que normalmente están rellenas de líquidos o sólidos disueltos o dispersos en un excipiente adecuado, formando una suspensión pastosa. Este tipo de cápsulas mejora la velocidad de absorción. Los principios activos poco solubles se administran ya disueltos. Aumenta la biodisponibilidad, disminuye la variabilidad plasmática en principios activos de baja disponibilidad. Aporta seguridad al manejo de principios activos de elevada toxicidad, como los citotóxicos. Permite la administración de principios activos oleosos de punto de fusión bajo y de principios activos a dosis muy bajas. Elevado rigor posológico. Proporciona una elevada estabilidad, protege de la humedad a los principios activos oleosos y también otorga una presentación atractiva que procura una mayor aceptación por parte del paciente y mejor cumplimiento terapéutico. Las cápsulas de gelatina blanda pueden ser clasificadas según su forma, en redondas, ovaladas, oblongas, tubulares y otras, tal como se muestran en la figura. Materiales de relleno de cápsulas blandas. Líquidos lipófilos, aceites. Estos son aceites de triglicérido, aceite de soja. Líquidos hidrófilos, etanol y agua, menos del 10%. Aceites autoemulsionables, microemulsiones, nanoemulsiones y suspensiones. Fabricación manual de las cápsulas flexibles. La fabricación manual es muy compleja, pero de muy bajo rendimiento. Por esto es muy poco utilizada. Las fases de fabricación son las siguientes: elaboración de la gelatina, elaboración de la cápsula, llenado de la cápsula, sellado y acabado de la cápsula. Acompáñenme a detallar estas fases. Elaboración de la masa gelatinosa. La masa gelatinosa está formada por una mezcla de gelatina, agua y plastificantes. Estos últimos confieren la elasticidad a esta. Antes de la elaboración, las láminas de gelatina deben ser lavadas con alcohol, secadas y dejadas macerar durante 12 horas en agua. A continuación, se escurren y se ponen al baño María en disolución de agua y plastificante. Cuando la gelatina está disuelta, se abre el baño y se deja concentrar hasta alcanzar la consistencia buscada. Se añaden los coadyuvantes y conservantes, evitando la incorporación de aire y la formación de espuma. Aún caliente, este se filtra por un tamiz y ya se puede utilizar para elaborar cápsulas. Elaboración de la cápsula flexible. Para esto son imprescindibles unas varillas o punzones que tienen en uno de sus extremos una cabeza en forma esférica o en la forma que deba tener la cápsula a elaborar. Estas pueden ser varillas individuales o bien múltiples varillas adheridas a una base común, incrementándose el rendimiento de esta manera. La elaboración de las cápsulas consiste en introducir las varillas que pueden estar lubricadas con vaselina líquida para facilitar el desmolde en la masa de glicerogelatina de 45 a 60 grados centígrados, repetidas veces hasta lograr el grosor deseado. Tras esto se deja secar y se desmoldan. Las cápsulas obtenidas se depositan en un soporte troquelado, quedando dispuestas para ser llenadas. Llenado de las cápsulas. El llenado de la cápsula previamente obtenida es un proceso delicado y preciso. Se introduce la sustancia medicamentosa en su interior, mediante cuentagotas, jeringa, pipeta o aquel utillaje que nos permita una mayor exactitud de dosificación. Dicho llenado debe preservar el exterior de la cápsula de cualquier alteración, pues esto podría complicar el sellado de esta. Sellado y acabado de la cápsula. Este proceso puede ser llevado a cabo de dos modos diferentes. Si existe prolongación de la cápsula, será sellada por la aplicación de calor en dicha prolongación, lo que provocará la fusión de la gelatina y el consecuente sellado de la cápsula. En el caso de no existir prolongación, se adiciona una o dos gotas de la masa de glicerogelatina y se deja enfriar.
Las cápsulas ya selladas son lavadas con alcohol a 96 grados o éter y secadas a temperatura ambiente. Así quedan limpias y brillantes. Pueden ser recubiertas de parafina o silicona para protegerlas de la humedad. Controles de calidad de cápsulas flexibles. Caracteres organolépticos. Identificación de principio activo. Valoración o contenido. Uniformidad de contenido. Ensayo de impurezas y sustancias relacionadas. Uniformidad de peso. Disgregación, disolución, humedad y control microbiológico. Métodos de fabricación industrial. Método de placas. Es el proceso comercial más antiguo. Este proceso semiautomático de lotes ha sido reemplazado por procesos continuos más modernos. El equipamiento para el proceso de placas ya no está disponible. En general, el proceso consiste en situar sobre una placa con numerosos orificios una hoja de gelatina plastificada, aplicando vacío para absorber la hoja dentro de los orificios. Tras esto se rellenan los orificios con el líquido o pasta que contenga el principio activo y excipientes. Se desplaza otra hoja de gelatina sobre los agujeros rellenos y finalmente se fija todo bajo una prensa en la que las cápsulas son formadas y cortadas tal y como se muestran en la figura. Método de rodillos o matrices rotatorias. El método de rodillos fue el primer proceso continuo inventado en 1933 por Scherrer y es actualmente uno de los más utilizados, logrando un elevado rendimiento y una exactitud de dosificación en el rango de más o menos 1-3%. En este proceso son necesarios dos rodillos con orificios en superficie externa. Los orificios del rodillo izquierdo forman la parte izquierda de la cápsula y los orificios del rodillo derecho forman la parte derecha de la cápsula. Los rodillos rotan en sentidos opuestos y de manera que los orificios de ambos coincidan. Dos láminas de gelatina plastificada fluyen continua y simultáneamente hacia el mecanismo de giro. Entre ellas se va inyectando el material de relleno, lo cual fuerza que la gelatina se expanda hacia el interior de los orificios izquierdos y derechos según convergen. Según los rodillos giran, la convergencia de los orificios sella y corta las cápsulas rellenas que caen por la parte inferior, tal y como se muestra en la figura. Método Acogel. Este método fue desarrollado por Laboratorios Lederle en 1949. Es un proceso continuo de fabricación similar al método Scherrer, utilizando además una bomba de vacío, siendo así capaz de llenar cápsulas flexibles de polvo o gránulos. Se extiende una lámina plastificada sobre un cilindro perforado y mediante la aplicación de vacío se forman bolsas en los agujeros del cilindro. Las dosis medidas son entonces transferidas a las bolsas. La rotación continua de la superficie rellena converge con un rodillo de sellado donde una segunda hoja de gelatina se aplica para formar la segunda mitad de la cápsula, tal y como se muestra en la figura. Método de goteo. Este método permite hacer cápsulas de gelatina blanda de una sola pieza y sin comisura de unión. Un dispensador en forma de tubo concéntrico descarga simultáneamente la gelatina fundida desde el anillo exterior y el contenido líquido desde el tubo interior. Los líquidos son descargados en aceite frío como gotitas, las cuales constan de un núcleo de medicamento líquido con una envoltura de gelatina fundida. Las gotitas toman una forma esférica bajo las fuerzas de tensión superficial. La gelatina se solidifica al enfriarse. Tras esto, las cápsulas terminadas deben ser desengrasadas y enfriadas, tal y como se muestran en el esquema. Conclusión. Conocer los conceptos básicos de las cápsulas flexibles y los métodos de fabricación son de suma importancia para la formación de un QFB, ya que dentro del amplio campo laboral que se ofertan a químicos farmacéuticos biólogos, químicos farmacéuticos y licenciados en farmacia, está la industria farmacéutica,
y dentro de ella la fabricación de formas farmacéuticas. Y como bien sabemos, las cápsulas tanto rígidas como blandas son formas farmacéuticas, sólidas para ser más precisos. Y si se desea laborar dentro de este campo, es muy importante conocer cada punto que fue mencionado en este tema. Si llegaste al final del video, agradezco tu atención prestada y te mando un cordial saludo.